Hola amigos de YouTube, hoy vamos a ver qué es la función de onda, vamos a ver qué significa y también vamos a ver cómo separar la ecuación de Schrödinger en parte espacial y en parte temporal. Esto nos va a servir para después resolver varios casos con ciertos potenciales que veremos en próximos videos. Bueno, esta es la ecuación de Schrödinger. En un video anterior vimos qué significa cada término, de dónde sale, pondré el video aquí y en la descripción. Entonces, dijimos que nuestra partícula sería descrita por esta función de onda. Pero, ¿ondas de qué? Pues vamos a ver. Primero, esta función de onda podría tener valores negativos, incluso podría tener valores imaginarios. Entonces, para que nada más tengamos valores positivos y reales, no imaginarios, vamos a considerar la función de onda, la magnitud de la función de onda y al cuadrado. Entonces, esto es qué tan grande es la función de onda y lo hacemos al cuadrado porque así se facilitan más los cálculos. Entonces, esto ya es real y es positivo. Entonces, vamos a hacer un esquema. Vamos a considerar en el eje horizontal va a ser el espacio, la posición, y en el eje vertical vamos a tener nuestra función de onda al cuadrado. Entonces digamos que ya resolvemos la ecuación de Schrödinger y nos queda algo así. Entonces, ¿qué significaría esto? Pues la interpretación de esta función de onda al cuadrado fue dada por Born y es una interpretación estadística. Entonces, ¿qué significa esto? Imaginemos que nuestra partícula está sobre esta línea en una dimensión. Entonces, en este punto más alto tendremos que la partícula está con mayor probabilidad aquí. Igual en este punto hay bastante probabilidad de que la partícula esté ahí. Así que eso es lo que significa esta función de onda. Cuando tomamos la magnitud al cuadrado, nos dice qué tan probable es que la partícula se encuentre en esa posición. Y también recordemos que esta función de onda depende del espacio y del tiempo, entonces conforme avance el tiempo, esta curva se puede ir modificando. Pero entonces, ¿cómo le hacemos para separar la ecuación de Schrödinger en parte espacial y en parte temporal? Pues vamos a suponer que nuestra función de onda, que depende del espacio y del tiempo, va a ser separable. ¿Qué significa esto? Que lo podemos escribir como una multiplicación entre una parte que solo depende del tiempo y otra que solo depende del espacio. La parte que solo depende del tiempo la llamamos phi de t y la que solo depende del espacio la llamamos psi de x. Entonces, esto no es lo más general, pero con esta suposición podemos resolver muchos casos. Así que vamos a ver qué pasa si sustituimos esto en la ecuación de Schrödinger. Nos va a quedar IH barra por la derivada respecto al tiempo de phi por psi es igual a menos h barra cuadrado entre 2m por la segunda derivada respecto a la posición de phi por psi más el potencial por phi por psi. Esta derivada es respecto al tiempo, entonces psi que solo depende de x es una constante y sale. Igual aquí es una derivada respecto a la posición, entonces ahora phi que depende del tiempo sale como constante, entonces nos va a quedar IH barra psi de x por la derivada de phi respecto al tiempo es igual a menos h barra cuadrado entre 2m por phi por la segunda derivada de psi respecto a la posición, más otra vez el potencial por phi y por psi. Ahora vamos a dividir entre psi por phi. Si aquí dividimos entre psi por phi, nos va a quedar, este se cancelaría con el psi, nada más nos queda 1 entre phi. Entonces nos va a quedar IH barra 1 entre phi
por la derivada es igual a, ahora si dividimos este pedazo entre phi por psi, nos va a quedar, este se cancela con el phi, nos queda solo 1 entre psi por la segunda derivada de psi. Y este, si lo dividimos entre psi y phi, nos va a quedar nada más b. Aquí también vamos a suponer que el potencial solo depende de la posición. Esto es, por ejemplo, el núcleo de un átomo solo depende de la posición, ya que la carga está estática y lo podemos considerar así. Pero un potencial que no dependa solo de la posición, que también dependa del tiempo, podría ser como un campo eléctrico que esté alternando, y en ese caso ya no podríamos hacer esta suposición, pero aquí solo vamos a suponer que el potencial es dependiente de la posición. Entonces ya con eso vamos a notar lo siguiente: esta parte solo depende del tiempo, solo hay phi y derivada del tiempo. Esta parte ya solo depende de la posición, solo hay psi y un potencial que depende de la posición. Así que, ¿qué significa esto? Si aquí cambiáramos algo del tiempo y no cambiamos la posición, pues esto se va a quedar constante. Pero pues si esto es constante y es una igualdad, pues la otra parte se debe quedar constante. Igual lo mismo aquí, si cambiamos algo de la posición y no cambiamos el tiempo, pues esto se queda constante, y como es igualdad, pues esto tampoco debe cambiar. Así que esto significa que todo esto tiene que ser igual a una constante que vamos a llamar E. Pronto veremos por qué la llamamos E. Entonces vamos a tener una ecuación, dos ecuaciones, esta igual a esta constante y esta igual a esta constante. Entonces tenemos IH barra 1 entre phi, ya le voy a quitar la dependencia de t y de x, ya no lo voy a escribir. Y esto es igual a E. Y la otra es menos h barra cuadrada entre 2m, 1 entre psi, por la segunda derivada de psi respecto a la posición, más b, y también es igual a E. Entonces tenemos estas dos ecuaciones, y lo que vamos a hacer es multiplicar la primera por phi. Entonces nos va a quedar IH por, este se va a cancelar, y esto ya solo depende de t, la phi solo depende de t, entonces esta derivada la podemos cambiar por una derivada normal total. Entonces nos queda esto, que es igual a E, y multiplicándolo por el phi, E por phi. Y la siguiente, esta ecuación la vamos a multiplicar por psi, entonces nos va a quedar menos h barra cuadrada entre 2m, este se va a cancelar, el psi con el psi nada más, nos queda la derivada, que también la podemos hacer total porque psi ya solo depende de x, más b, que multiplicado por psi nos da así, y por e también multiplicado por psi. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Ya hemos separado nuestra ecuación de Schrödinger en dos partes, una que solo depende del tiempo y una que solo depende de la posición. La primera ecuación se puede resolver ya que tenemos esta constante, otras constantes, y solo hay phi y su derivada. Entonces se puede resolver ya. Si lo hacemos, nos resulta que phi es igual a una exponencial, es la exponencial de menos psi entre h barra E por t, y sustituyendo eso en nuestra función de onda total nos va a quedar que psi de x y de t va a ser igual a la psi de x por esta exponencial Entonces esta es nuestra función de onda total. Y la psi solo la podemos saber bien hasta que sepamos cómo es el potencial, que es lo que estaremos viendo en próximos videos.
¿Y por qué le llamamos E a esta constante? Porque si nos damos cuenta, este pedazo es igual a este de la ecuación de Schrödinger original, que dijimos que era la parte de la energía cinética más la energía potencial. Entonces tenemos energía cinética más energía potencial es igual a algo. Entonces ese algo es la energía total. Entonces por eso escogimos esa letra E, porque nos representa la energía de esa partícula. Entonces en próximos videos veremos cómo usar esta ecuación dependiente de la posición para diferentes casos de diferentes potenciales. Y bueno amigos, espero que les haya gustado, que los haya informado, y si tienen sugerencias o dudas las pueden publicar en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima amigos de YouTube.